Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a NBS Business and Management, el podcast de NBS, como siempre, con temas importantes, relevantes en el mundo empresarial. Y hoy, para hablar de uno de los temas más importantes en la gestión empresarial moderna, hablaremos sobre la gestión de proyectos. Y para ello, como siempre, grandes invitados, en este caso, que nos convertirán y nos compartirán todas sus experiencias, su conocimiento en el mundo de la gestión de proyectos. Además, son parte del staff internacional de la certificación de gestión de proyectos. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes que nos ven en este nuevo episodio y también a nuestros invitados. Arquitecta Mónica Michelle Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, pues muy contenta de estar acá, me alegra mucho que estemos aquí y pues que podamos disfrutar de platicar un poco de proyectos, que es tan bueno. También nos acompaña el licenciado Miguel Blas. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Eder, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues acá, feliz de estar compartiendo con ustedes, compartiendo esta mesa y un gran diálogo que vamos a tener el día de hoy. Creo que vamos a enriquecernos entre todos, vamos a aprender mucho y sobre todo pues contar qué es lo que hemos visto en los últimos meses sobre proyectos y tendencias que hemos encontrado. Así es, vamos a hablar de gestión de proyectos y uno de los puntos principales, saben que analizábamos antes justamente de este episodio, de hacer esta convocatoria y justamente lo hemos ido compartiendo en redes sociales, es algo que nos parece bastante interesante y que me gustaría empezar por allí conociendo su opinión, y es el tema de la gestión de proyectos. Siempre ha sido importante, por supuesto, siempre, el mundo empresarial siempre es importante. Sin embargo, es una realidad que en los últimos años, me atrevería a decir que tal vez los últimos 5 años sobre todo, es un tema que ha cobrado mayor relevancia, es un tema del que se habla más, es un tema que también a nivel de competencias y habilidades del profesional hoy se tiene mucho más en cuenta, y es un fenómeno bastante interesante, y quisiera plantearlo para iniciar nuestra conversación, para saber su opinión de por qué creen que está pasando esto, por qué creen que estos últimos años, sobre todo, este tema de la gestión de proyectos ha tomado tanta importancia en el mundo empresarial. Yo creo que hay algo muy importante, ¿no, Miguel? Que vivimos en un mundo como tan rápido, hay tantos cambios, ¿verdad, Eder? También que eso nos involucra a identificar que las corporaciones tienen que acceder, ¿verdad?, a planes a corto plazo y a dirigir sus esfuerzos a poder hacer innovaciones, a poder generar procesos de mejora continua, que a veces no se puede hacer como una actividad recurrente. ¿Por qué? Porque van a atacar como ciertos puntos, ¿verdad? Ciertos procesos, algún proceso para un nuevo producto, para un nuevo servicio, la ampliación, por ejemplo, de algún departamento, etcétera, etcétera. Entonces, como no son actividades que pueden ser ejecutadas recurrentes, pues es necesario encontrar una forma de gestionar esas actividades que necesitan un tiempo más determinado porque tienen un objetivo de tal vez de 3, 6 o 9 meses, y que definitivamente pues se vinculan o se denominan como un proyecto, ¿no? Entonces yo creo que desde esa línea entender que hay un mundo más cambiante, un mundo más rápido, en donde la corporación tiene que hacer procesos más rápidos. Donde hay menos tiempo tal vez para todo. ¿Crees que eso también tiene que ver con el hecho de que hablemos más de proyectos? Donde hay menos tiempo, pero donde se ha entendido que la evolución de la administración ha cambiado. En donde ya no solamente queremos hacer el plan anual y nada más, sino en donde podemos tener injerencia en hacer específicamente inversiones a corto plazo para apuntar a la mejora y pues no solo hacer pues técnicamente lo que siempre se hace, ¿no? No, y de hecho no solamente tenemos ahora menos tiempo, a veces tenemos recursos cada vez más limitados. Por ejemplo, el personal, las instalaciones, el tiempo, el dinero. Entonces ahora nos toca pues sentarnos, analizar y determinar, bueno, vamos a tener que llevar a cabo un proyecto, pero ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos con el personal que tenemos ya dentro de la organización o tenemos que subcontratar? Es ahí donde empezamos a hacer números. Que también ha evolucionado mucho ese tema, ¿no? O sea, si lo vemos 20 años atrás, todo el modelo de contratación de personal, el servicio de outsourcing, tercerizados y demás, también ha ido evolucionando, y eso también ha ayudado a que hablemos mucho más del tema, ¿no? Sí, y ahí ¿qué es lo que haces? Haces de que muchos costos pueden disminuir. ¿Por qué? Porque antes decías, voy a crear un proyecto, pero necesitabas un pago de oficina. Vas a tener que pagar computadoras, vas a pagar mobiliario. Totalmente. Y ahora pues estás identificando la tecnología y estás hasta pudiendo generar proyectos con personas que ni viven en el país. Y eso es lo interesante de ahora, que los proyectos cada vez más van creciendo. Y es también la misma necesidad que tuvimos desde una pandemia, que nos juntábamos con alguien y decíamos, bueno, hay que hacer algo diferente.
Y ahí empezábamos a escribirlo en una servilleta, pero después ya no lo hacíamos. Ahora, con ese tema, Miguel, el tema de la pandemia. En otro episodio hablábamos sobre cómo la pandemia, por ejemplo, impactó el mundo de las ventas, ¿no? Esto es uno de los planos donde de forma directa se vio más afectado por el hecho de que, claro, ya no tuvimos esa relación face to face, ¿cómo hago para vender? Ahora, ¿creen ustedes que sí hay un antes y un después en la gestión de proyectos a partir de esto que pasó de la pandemia, considerando apenas hace un par de semanas, la OMS declaraba oficialmente el fin de la pandemia apenas hace un par de semanas? ¿Creen ustedes que hay un antes y un después? Quiero decir, el tema de la generación de esta pandemia hizo que la gestión de los proyectos se modificara realmente rotundamente, cambiara, se transformara, o tal vez el impacto no fue tanto así. Yo creo que hubo una evolución, pero yo no diría un aspecto radical de los proyectos. Es decir, yo creo que se vio más de forma evidente que se necesitaba hacer algo más rápido, definitivamente. Entonces se trasladaron proyectos hay que transformarnos digitalmente, por ejemplo, proyectos de reducción de específicamente de talento humano, proyectos específicamente enfocados a poder dirigir, ¿verdad?, un nuevo modelo de negocio o a innovar en el modelo de negocio o a modificar el modelo de negocio. Entonces yo creo que lo hizo evidente. Ya. No diría que o sea, que catapultó el proyecto, sino que lo hizo evidente, ¿no? Totalmente, o sea, no vino a hacer un cambio tan radical, pero sí vino a acelerar mucho de lo que ya veníamos haciendo, como por ejemplo el tema de las reuniones. Ya no estamos con reuniones presenciales, ahora pues vimos que sí podía ser viable pues estar reuniéndonos vía plataformas como un Zoom. Entonces lo que ha hecho es de que la pandemia vino a acelerar un poco los procesos que ya queríamos implementar, porque también nos obligaron a mostrar que sí era viable hacer ese tipo de cosas. Hablaba sobre las reuniones y asumo, y vamos a llegar en un momento a ese punto, que el tema de las reuniones es fundamental cuando hacemos gestión de proyectos, y es increíble cómo hay estadísticas hoy de cómo se siguen haciendo las reuniones, pero a través de plataformas virtuales se optimiza el tiempo no solo de traslado, sino que las reuniones son más cortas, son más específicas, hay menos tiempo para las conversaciones sociales dentro de una reunión que generalmente se daban, y creo que eso es importante. Pero quisiera hacerles una pregunta, porque hay muchas personas que nos ven en este momento, y sobre todo de toda la comunidad de Centroamérica, el Caribe, parte de Sudamérica, y una de las preguntas más frecuentes, saben, que nos hacen cuando hemos hecho también Open Class del tema de proyectos, es que hay esa duda, ¿no?, a nivel profesional. Hoy nos ven muchos tipos de personas de muchas profesiones, y hay una pregunta base, que es realmente quién debe aprender de proyectos, porque por ejemplo en el caso tuyo, arquitecta, pues hombre, se entiende, uno va de la mano cuando piensa en proyectos, piensa en arquitectura, es como algo que va muy asociado. Pero ¿qué pasa con el resto de profesiones y qué pasa hoy? ¿Quién, o sea, qué profesión debería aprender del área de gestión de proyectos? Que yo creo que ahí algo que es súper interesante es que como la administración también evoluciona, Total. ¿no? Como la administración también evoluciona, entonces esto para mí es técnicamente solo una rama más de la administración de empresas. Okay. Es decir, algo que yo siempre dije es que yo soy arquitecta, pero yo tenía que saber más de administración. Lo aprendes con la experiencia, pero cuando tú trabajas en el área técnica o cualquier parte, administrar cualquier profesión es indispensable. Entonces, cuando tú identificas eso, identificas que debe ser una habilidad innata de cualquier profesional y que debe estar en cualquier corporación. Entonces, si lo ves desde ese punto, la administración de proyectos, al ser específicamente no una etapa, tal vez para ponerlo en un mejor contexto, sino una rama completamente integrada a la administración de empresas como tal, es que no hay ninguna persona que no debería de entender de proyectos, ¿no? Totalmente, y es que la característica que tiene un proyecto es de que no es una actividad rutinaria. No es el sentarnos, mandar un correo de siempre. Sí, no es el trabajo del día a día. No es el trabajo del día a día. Y todas las profesiones tienen más de algún proyecto. Claro. Veamos un médico, quiere abrir una nueva clínica. Pues eso es un proyecto. Un mercadólogo que quiere lanzar una nueva campaña, un nuevo producto, eso es un proyecto. Un administrador de empresas que desea
cambiar las instalaciones de sus oficinas Remodelar, para etcétera. poder generar un Es mejor un clima proyecto. organizacional, eso es un proyecto. Entonces, todo el tiempo estamos organizando proyectos. Te podría Claro. decir que hasta las familias hacen proyectos. O Es sea, el eso iba, ¿no? cumpleaños O sea, de mi bajo ese hijo, concepto- hay que crear una piñata, es un proyecto. Bajo ese concepto, al final todos también como profesionales estamos constantemente en desarrollo de un proyecto, ¿no? Cuando estoy buscando un ascenso, cuando estoy buscando un nuevo empleo, sé que tengo que capacitarme, qué tengo que hacer para encontrar un nuevo empleo, una serie de pasos, ¿no? Y yo creo que definitivamente eso que ustedes nos comentan es lo que ha hecho que se crezca tanto el interés en el tema y a nivel corporativo, o sea, a nivel empresarial, dejando de lado a la persona, sino yéndonos a las empresas, el crecimiento de las empresas a nivel de selección de personal, de que ahora buscan personas, sobre todo a nivel medio, a nivel alto, que están buscando personas que tengan estas capacidades ya certificadas en el área de gestión de proyectos, porque buscan esas personas a quienes les puedan decir, ok, te vas a encargar de esto, te vas a encargar de lo otro, y pues sobre todo porque al mismo tiempo hay un montón de habilidades que vienen de la mano con la gestión de proyectos, como cuáles, por ejemplo, me gustaría hacer un poquito de eso. La persona que aprende todo este tema de las metodologías de gestión de proyectos y que tiene esa visión, al mismo tiempo desarrolla un montón de habilidades, ¿no? Que a nivel profesional son geniales. O sea, aprender de proyectos me lleva al desarrollo de un montón de habilidades. Sí, te lleva a varias cosas, ¿no? Recuerdo muy bien, pues, que hemos estado en las clases de NBS cuando están los chicos ya de forma internacional en estos últimos grupos, en donde ves de todo. Ves personas que, por ejemplo, está el área de marketing, está integrando mucho a la gente que puede identificar cómo manejar proyectos. Definitivamente el área de la construcción sigue, pues, el hincapié de poder innovarse, porque hay algo muy importante que a veces las personas entienden un poco de proyectos o lo administran constantemente, pero lo han hecho pues de forma tal procedimental como lo hacen en su corporación y no bajo nuevas tendencias y nuevas condiciones. El mismo PMBOK, que es pues la guía regente técnicamente para la Referencia. administración de proyectos, acaba de evolucionar con una cosa extraordinaria, pero ves a gente de hidrocarburos, o sea, personas que están en el área de hidrocarburos, en el área de ventas. Vemos, por ejemplo, también alumnos del área de talento humano que están en el área entendiendo de proyectos y empezaron a identificar que es una habilidad plena para cualquier persona que realmente quiere liderar equipo y hacer trascender sobre todo iniciativas de mejora para las empresas, ¿no? Y es que llevar un proyecto requiere muchas habilidades. ¿Por qué? Porque al final todos podemos tener una meta, pero llegar a esa meta es lo complicado y eso sucede en las empresas. Nosotros decimos queremos sacar un nuevo producto y tenemos una fecha específica, pero si no sabemos administrar todo el proceso, Totalmente. va a llegar el momento donde llega la fecha de lanzamiento y no hay nada. Por eso el administrador de proyectos debe tener ese don de comunicación, porque muchas empresas, ¿cuál es el problema que tienen? La comunicación. Que un chisme acá, que un chisme acá, y que no llega el mensaje. ¿No? Porque cuando me forman a mí en proyectos, tal vez de entrada creo que lo que voy a aprender únicamente, pues, o sea, estoy pensando es metodología, pero resulta que empiezo por ahí. O sea, lo Sí. primero que tengo que aprender es todo el tema de Comunicación, liderazgo, manejo de problemas. Hay que tener en cuenta que en un proyecto vamos a tener problemas, situaciones. Quizás conflictos. nosotros decimos, vamos a crear un nuevo sabor de una marca. Pero resulta que de repente en aduanas no dejan pasar el contenedor. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces son situaciones que nosotros también tenemos que prever que puedan suceder y empezar a preparar planes de contingencia. ¿Para qué? Para que no nos quedemos, bueno, o sea, me entra el estrés que tengo un camión en aduanas y que no puedo hacer nada y que mi producto se va a atrasar. No, tengo que yo como líder de proyectos poder analizar todo tipo de situación que va a pasar. Poder de ese poder de negociación. Quizás nosotros estamos haciendo un proyecto para un cliente, ¿qué pasaría si tenemos un problema del entorno? Por ejemplo, nos pasó a nosotros que cuando estábamos en un proyecto, una marca de bebidas, se nos vino la pandemia. Y eso hizo que había toque de queda. Nosotros no podíamos continuar. Claro. Entonces, ¿dónde está ese poder de negociación con el contratante del proyecto para decirle, mire, es un factor que no teníamos nosotros previsto, pero déjeme comentarle que una vez tengamos vía libre para salir, acá están nuestros nuevos tiempos. Acá están nuestros nuevos tiempos. Y sí, mire, se va a entregar con la misma calidad y el mismo alcance. Entonces, un administrador de proyectos tiene que tener esas habilidades. Don de palabra, buena comunicación, liderazgo, negociación, de tal manera de que todo este talento lo pueda utilizar para poder administrar, gestionar y sobre todo pues llevar un buen control
de todos los recursos que están utilizando para un proyecto. Miguel, utilizaste la palabra y Mónica también ya la utilizó la palabra liderazgo. Generalmente cuando hablamos de la administración de proyectos siempre está presente esta palabra. Pero muchas veces las personas posiblemente desde su posición dicen, uy, pero pues tal vez yo no soy ese líder, o tal vez yo no me identifico como un líder, entonces tal vez no puedo estar al frente de la administración de proyectos. Pero ya cuando empezamos a trabajar ya directamente en el área de proyectos nos damos cuenta que pues no es tan así, porque muchas veces tenemos también un concepto de liderazgo un poco diferente al que ya tiene que ver en el momento de la aplicación, y que si hay un plan, podríamos decir, ¿quién puede tomar ese papel? O sea, ¿cuál es el papel del liderazgo realmente dentro de la gestión del proyecto? Porque ¿qué pasa con esas personas que tal vez no se reconocen necesariamente como líderes, pero que quieren estar dentro de un proceso de desarrollo de proyectos? O sea, ¿cuál es el papel del liderazgo allí? Hay un aspecto muy importante que cuando se habla de un administrador de proyectos, en las empresas empezó a surgir un caso interesante. Y es que las empresas empezaron a poner administradores de proyectos que lo que hacían era ser operadores de proyectos. Claro. Es decir, decían, tú vas a ocupar la plaza de administrador de proyectos, pero tú ves compras, tú ves gestión, tú ves tal y tal cosa, Claro, tú ves tal y tal otra. Y entonces entendieron que el encargado de proyectos lo que tenía que hacer era gestionar, hacer el cronograma, Operar. la proyección y operar. Y ahora que específicamente cuando llegan a la certificación los chicos, se empiezan a dar cuenta y dicen, Arqui, pero, ¿verdad? O sea, nos dices que tenemos que tener un equipo, pero en el único Ujú. de O sea, mi equipo de proyectos soy yo. Soy solo en yo. mi empresa Ajá. soy yo. ¿Por qué? Porque el de compras está en el departamento de compras, Ya. porque el de tal y tal. Entonces empieza a pasar algo interesante porque ese cambio de perspectiva, pues se lo empezamos a denotar y le empezamos a decir, pues tienes que hacer una evolución de esa plaza dentro de tu empresa y poder identificar que te va a tocar negociar tiempos. O sea, si tú eres, para poder hacer eso, tienes que ser un líder. Y tienes que empezar como líder y gestionar como líder y no como operativo. Entonces les toca hacer, por ejemplo, el proceso de, si le dicen que el de compras va a estar con él con su equipo, pues tiene que negociar y decirle cuántas Los horas tiempos, son los específicamente para el proyecto en donde yo puedo responsabilizar a esa persona. Entonces cuando empiezas a hacer ese cambio, realmente entonces se empieza a generar el entender que debe haber un líder de proyectos, ¿no? Google también lo explica. Por ejemplo, Google no le llama específicamente project managers, sino le llama ya programas, ¿no? O sea, programadores específicamente de estas iniciativas, y ya se vincula a que definitivamente tiene que haber un líder que va a gestionar, que va a facilitar, pero que no necesariamente opera, ¿no? No, y sí, digamos, acá el liderazgo uno lo empieza dando desde el ejemplo. O sea, el liderazgo no tenés que imponerlo. O sea, no podemos ir con aquella teoría del garrote y la zanahoria, ¿no? O sea, de que tenemos que estar ahí pegándole a nuestros trabajadores para que lo hagan. No, nosotros como administradores de proyectos tenemos que tener buena esa comunicación, esa negociación y empezar a dar el ejemplo para que podamos llegar a cumplir con las fechas establecidas y con los recursos planteados. Ya. ¿Qué problema empieza siempre? Y es algo que vemos en muchas empresas. Los pequeños detallitos que se nos olvidan. De repente nos llega un correo y digo, lo voy a responder en la noche. Se acerca a alguien y decir, mira, tenemos un problema en el proyecto, lo vemos mañana. Y empezamos a acumular un montón de tareas. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué es de que no vamos a llegar a tiempo a cumplir el proyecto? Es que ahí están las cosas. No, se nos acumularon correos, se nos acumularon citas pendientes. Queremos solucionar todo con reuniones cuando realmente pasamos mucho más tiempo en reuniones y menos tiempo pues trabajando en el proyecto en sí. Entonces el administrador debe tener en cuenta eso, debe tener en cuenta de que estos recursos son limitados. El tiempo, la gente, la tecnología. Y todo ello es lo que va a conllevar que podamos cumplir con los tiempos de un proyecto. Cuando los escucho con todos estos temas, obviamente entendemos que la gestión de proyectos requiere una atención específica, pero también que incluye un montón de aspectos dentro de la empresa. Lo decía Mónica, por ejemplo, el personal requiere la participación de todas las áreas muchas veces. Y hace un momento decías, Miguel, es que dejamos tareas sin hacer, correos sin responder. Y ahí creo que es donde empieza un punto fundamental, y además quiero decirles que es uno de los puntos que las
los participantes de 6 ediciones ya que se han hecho de la certificación de proyectos, pues lo han destacado siempre como algo muy, muy relevante y es el tema del uso de la tecnología. ¿Cuál es el papel de la tecnología hoy en la gestión de proyectos moderna? En esa administración de proyectos que tenemos hoy en las empresas, ¿cuál es el papel de la tecnología? Porque entiendo, pues tiene un papel muy activo, tanto en las actividades como tú lo decías, por ejemplo, en la gestión de tareas, algo tan sencillo como eso, o la comunicación, pero también en áreas ya mucho más específicas. No solo cuál es el papel, sino cómo ha evolucionado esa tecnología. Yo me acuerdo de hace muchos años hablábamos del famoso Project, que todavía se utiliza, pero hoy tenemos un abanico de herramientas enorme dentro de eso. ¿Cuál es el papel que juega la tecnología hoy en la gestión de proyectos moderna? Creo que Miguel habla algo muy importante cuando explica que hoy en día pues ya gestionas un proyecto y no tiene que ser a nivel local. Es decir, tienes personas que probablemente el desarrollador de un área del proyecto va a estar en Estados Unidos o tú eres parte, tú eres el freelancer de ese equipo de proyectos que está en otro lugar. Entonces, partiendo de eso, la tecnología primero a nivel de comunicación, a nivel de gestión nos va a ayudar mucho. Dentro de específicamente de las temáticas que se desarrollan en la certificación, planteamos sobre todo que hay varias herramientas tecnológicas que cualquier administrador de proyectos debería de conocer, como herramientas de comunicación, herramientas de gestión de tareas específicamente, herramientas de project management per se, es decir, que ya tienen todo el ecosistema completo, y herramientas que les ayuden, por ejemplo, a hacer una proyección de DTs, que les ayuden a hacer una proyección de riesgos, por ejemplo, herramientas que Así es un kit de herramientas bastante amplio el que hoy un profesional debería conocer en esas líneas. Tú decías, herramientas de comunicación, de gestión de trabajo, de gestión de tareas, perdón, PM como tal, pero por ejemplo, vayamos desde lo más básico. Cuando nos hablas de herramientas de comunicación, ¿a qué te refieres? ¿A la comunicación interna de las personas que están en el desarrollo de ese proyecto? Sí, totalmente. Probablemente aunque nosotros estemos hoy acá, necesitamos una herramienta de comunicación escrita, una que quede como evidencia de todo el proceso. ¿Por qué? Porque en un proyecto mandar 10.000 correos es totalmente ya, o sea, hoy sí satisfactorio, Claro, no es tan práctico. Hoy, o sea, probablemente hace 5 años nosotros todos queríamos mandarlo por correo electrónico. Ajá. Probablemente. Pues había gente hoy, que imprimía los correos electrónicos. Yo ¿no? tengo 3, Volví a 5, guardar 7 el cuentas de correo electrónico. Ok, gracias. Tengo, o sea, tengo 5 o 7 cuentas de correo electrónico. Claro. En serio, ¿no? Pero no lo ves todo. Ajá. Entonces, como no lo ves todo, porque no da tiempo a verlo todo, pues utilizas la mensajería instantánea. Pero la mensajería instantánea tiene que servirte de respaldo, de evidencia, de trabajo, de que entregaste. Hablamos de herramientas como WhatsApp, Messenger. Entonces, herramientas, nosotros, en mi caso, por ejemplo, tú me lo puedes plantear también, Miguel, en mi caso, una de las recomendaciones principales que manejo para los equipos es no uses WhatsApp. Claro. Úsalo para una comunicación formal con tu equipo, es decir, porque vas a comunicarte de manera formal, así como te comunicas hoy en la cafetería de tu departamento, de comunicación informal, pero ponerle al equipo que ahora obligatoriamente, ¿verdad? Ahí se debe de entregar todo, etcétera, etcétera, es un error, porque cuando yo instalé WhatsApp, ¿no? Lo instalé para mí. Y Claro. todo el personal lo hizo así, a menos que tu empresa, antes que te contrate, ¿verdad? Te indique Hace que de ahí referencia en a eso, adelante, claro. ¿no? WhatsApp será un canal de comunicación formal para tu empresa. Pero como eso no suele suceder y en la gestión de proyectos la mensajería instantánea es vital, creo yo, hoy en día, entonces existen varias herramientas que te pueden ayudar. Por ejemplo, me imagino que tú me ayudarás a ampliar, pero por ejemplo en el caso de comunicación está Google Chat, que sería lo más sencillo de trabajar, pero Google Chat tiene hasta un gestor de tareas, así que Google Chat hace mucho por Mucho más proyectos. que solo el área de comunicación. Slack para mí es uno de los reyes porque Slack tiene el mejor panel de integraciones de cualquier otra herramienta, así que para mí Slack es uno de los mejores, pero cuando ya ellos van viendo que existen, por ejemplo, Project Management Systems específicos como un Monday, por ejemplo, que es de paga pero es extraordinario, Monday lo tiene todo. Entonces hay que demostrar ciertas herramientas y de hecho en la certificación hacemos un ejercicio muy bonito en donde
los ciertos grupos, sobre todo en el último o en el curso de cierre, unos usan, por ejemplo, Bright, que es un Project Management System, otros usan ClickUp, que es otro Project Management System, otros usan, por ejemplo, Monday con sus áreas de prueba, otros usan Asana, para que tengamos la versatilidad de comprender qué herramientas hay, porque para mí como Project Manager y para el contexto de mi equipo me pueden funcionar unas herramientas, como para el equipo de Miguel probablemente le van a funcionar otras. Entonces, esa comprensión de poder trabajar y entender que la tecnología está a tu favor, más no es tu metodología, es uno de los aspectos relevantes que hacen que las certificaciones o estos cursos de actualización ayuden a aquellos que están sumergidos en el Project Management. No, y es que eso hace que puedas tener todo acá, todo en la palma de la mano. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos pasaba hace unos años? Teníamos un proyecto, terminaba de hablar y ¿qué hacía uno? Permitime, solo voy a sacar mi computadora a escribirlo. Claro, todo y es luego fácil, que todo sea más ágil. guardabas cada tipo de archivo, después qué archivo guardé. Porque además y todas luego las cómo lo herramientas que compartes. nombraste y que está compartiendo Miguel están en el celular. Todo está online. Primero está bajo un sistema de nube, pero además tiene su aplicación móvil, lo podemos tener en cualquier momento, acceder a ello, y este tema de información pues es algo que también hay que tocar en un momento. Con esto de la tecnología, Miguel, nos lleva a que hoy definitivamente no hay campo en el mundo profesional para esas frases que hemos escuchado mucho tiempo, ¿no? En cuanto a que a mí la tecnología no se me da, la tecnología me atropella. Ya no hay chance para eso, sobre todo en el mundo directivo, en el mundo de la gestión empresarial hoy, porque claramente la tecnología se convierte en nuestro mayor aliado. Creo que una frase que se hace hace un momento en ese sentido es muy potente, ¿no? Y que definitivamente en la gestión de proyectos la tecnología va en casi todos los momentos del proyecto. Sí, tienes que actualizarte y tienes que saberlo utilizar. Y eso te va a reducir también muchos tiempos. Un simple ejemplo. Teníamos un proyecto y teníamos que pasar una factura. ¿Cuánto tiempo tardábamos en llevar una factura? Capaz llegábamos después de las 4 de la tarde y era, no podemos recibirla hoy. ¿Cuánto tiempo perdíamos? Ahora, una factura, mira, necesitamos una factura para poderla meter al sistema y poder así agilizar el pago de material. Bueno, en un clic, una transferencia, una comunicación. Lo que sí te digo acá, y es muy importante, es también usarla de una forma correcta. Por ejemplo, lo del WhatsApp. No podemos venir a estar utilizando canales de comunicación que utilizan en la vida personal nuestro talento humano. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo, ¿no? Estamos exponiendo. ¿Qué también sucede? Y a veces son 12:30 de la noche, 1 de la mañana y estamos, mira, mandame tal reporte. Es cierto, tenemos una comunicación inmediata, es bien difícil de pero manejar, hay que saberlo ¿no? manejar. A veces sentimos que como tenemos esta comunicación a un clic, olvidamos ciertos protocolos también, que protocolos que entiendo también dentro de la gestión de proyectos, pues también se dejan las reglas claras desde un inicio. Hace un momento nos hablabas de herramientas de comunicación, de project management, de listas de tareas, y son muchas, y realmente hoy la tecnología nos da herramientas casi que en todas las áreas. El otro día hablábamos con algunos alumnos que hoy el secreto está en tener nuestro kit de herramientas, porque no las utilizamos todas al mismo tiempo, pero tengo mi kit de herramientas y a medida que van surgiendo las cosas que necesito hacer, voy a esa lista de favoritos donde tengo mis herramientas y empiezo a buscar cuál de ellas es la más apropiada para este momento. Pero también es claro que estas herramientas han evolucionado mucho y realmente es muy fácil utilizarlas, son muy prácticas, la experiencia del usuario es muy sencilla, o sea que tampoco se requiere como que seamos expertos en tecnología para poder hacer parte. A veces solo se necesita un poquito de voluntad en el tema de tecnología. Ahora, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de alguna forma también de habilidades blandas, de tener una estructura. Pero quiero consultarles porque uno de los puntos a nivel de proyectos que más se habla hoy es el de las famosas metodologías ágiles. Y quisiera hablar un poquito de eso, a qué hace referencia este tema de las metodologías ágiles, cuáles son las que generalmente más escuchamos allá afuera y qué representan en el mundo de los proyectos las metodologías ágiles. Hay un aspecto bien relevante de eso, que es que técnicamente hoy yo no haría un proyecto si no utilizo agilismo. Ok. Sin embargo, hay proyectos de alto impacto y alta envergadura que necesitan demasiada certidumbre, ¿no?
Porque, sobre todo en la administración pública, cuando tienes recursos del Estado, pues no puedes hacer demasiados cambios, Claro. porque si no, el proyecto se va Y no puede haber de 3 tanta años, prueba se va a error. 6 años. Sin embargo, aún en la Ujú. administración pública existen ciertos procesos en donde sí se puede dar el agilismo, ¿no? El agilismo, pues técnicamente, desde donde se desarrolla, o para tener un contexto bastante sencillo, el agilismo viene, imagínense, o sea, viene de un sector totalmente manufacturero, y el primer origen se da específicamente con la metodología Lean, en el proceso en donde las personas saben que tienen que hacer algo que es totalmente temporal, como la serie de un carro, por ejemplo. Ujú. Toyota es quien técnicamente nos da esos primeros pasos, y entonces lo que aprenden o lo que perciben es que para ese tipo de proyectos temporales tienes recursos temporales, condiciones temporales, Ya. talento temporal, etcétera, etcétera. Y entonces se inicia este gran proceso, y luego se transforma de la manufacturación, llega al área de la era de la información con la ingeniería, y entonces los ingenieros dicen, me están pidiendo tanto, ¿no? Y hay tantos proyectos por hacer, porque las empresas están tan emocionadas con los Ajá. cambios tecnológicos, que se unen alrededor de 11 ingenieros para específicamente hacer todo lo que es la metodología ágil, ¿no? El agilismo, y enseña específicamente lo que son principios, valores y técnicas o actividades del agilismo. Desde ahí en donde se percibe. ¿Y por qué es importante hasta hoy? Porque tuvo un impacto tan grande que, hablando del PMBOK nuevamente, que es la guía referente del Project Management, que tenía 70 y pico de procesos de administración, se empieza a dar cuenta que las personas necesitan hacer más cambios, utilizar el agilismo, porque les ayuda Ya. a ser más efectivos ante el cambio de un proyecto. Es que todo el proyecto tiene cambio. Entonces, como los proyectos tienen cambios muy, muy frecuentes, el ser demasiado restrictivos hace que tengas mucha pérdida. Entonces el agilismo, como es más fácil, pues te ayuda en ese sentido, y entonces mueve a que el PMBOK, por ejemplo, saque una guía práctica del agilismo, y luego incluso evolucione su administración basándose en ya no solo, hoy no administras proyectos por procesos, sino por principios. Ok. Entonces ahí podemos hacer como una ruta de acción del por qué hoy el agilismo es importante, pues desde salir. Ahora, Miguel, tú estás muchísimo en el área de marketing, que ha sido una de las industrias que más se ha venido incorporando el área de proyectos. Es genial porque, si bien antes estaba muy relacionado al área de ingeniería, al área de arquitectura, al área de desarrollo, hoy el área de proyectos está súper vinculado al área de marketing y ventas incluso. Pero este agilismo, estas metodologías ágiles dentro del área de marketing, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué nos proporciona? Mira, ser más asertivos y efectivos. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos proyectos, pero a veces tenemos tiempos. Y hay que ser Ya. bien eficientes con estos tiempos. Digo el ejemplo de la creación de un producto. Generalmente nos llevamos alrededor de 8 a 10 meses en lanzar un producto de temporada. Digamos, ahorita podríamos estar en mayo, pero ahorita Diciembre, fin de ya año. tenemos el producto de diciembre. Ya tenemos el producto que va a salir para temporada navideña. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo esto conlleva diferentes pasos. Desde el estudio de ver el Ujú. nivel de aceptación, pero hasta la compra de empaque, irlo a traer a China. ¿Qué pasa si nos atrasamos una semana? Posiblemente el producto no Ya no venga está. y ya no podemos sacarlo en la temporada de diciembre, sino que nos va a tocar enfocarnos temporada de verano del 2024. Entonces, en el ámbito del marketing tenemos que ser bastante eficientes en la administración de un proyecto. ¿Por qué? Porque una falla puede ocasionar grandes atrasos, y eso ocasiona grandes pérdidas también para una empresa. Porque imagínate que lleguemos y digamos, es que fíjese que por un error no va a venir el material de las cajas para el producto en noviembre, que lo vamos a sacar. Vamos a lanzarlo en marzo. ¿Cuánto perderíamos en Así ventas es. de noviembre a marzo? Y Sí, hay quizás el producto ni irrecuperables. se adapta, que fueran ponche de leche. Ajá. Entonces, sí es importante pues usar todo tipo de herramienta, todo tipo de administración, de tal manera de que podamos nosotros ser más eficientes y cumplir con las fechas y entregables establecidos. Cuando hablamos de metodologías ágiles, ¿cuáles son, digamos, que las que hoy más nombramos o escuchamos? Dentro del Agile Management se dan 3 cosas importantes. Tú puedes utilizar, hoy por hoy, por ejemplo, metodologías que se habla mucho. Se habla, por ejemplo, de Scrum,
Okay. Pero Scrum va muy ligado específicamente al área de desarrollo. Se puede utilizar, definitivamente que se puede utilizar, pero Scrum te dice, o sea, tienes que ser arquitecto Scrum, líder Scrum, desarrollador Está muy Scrum. cerrado en esa línea. Sí, sin embargo, algo que es extraordinario del agilismo es que el agilismo es un pensamiento, ¿no? Claro, O sea, no es una metodología en específico, sino una serie de no, principios pero para te dice, sigue trabajar. los principios y te dice, ¿qué puedes hacer tú? Por ejemplo, cosas extraordinarias que tiene el Scrum. El Scrum tiene una de las cosas más extraordinarias que es el entendimiento pleno del buen uso de las reuniones, tal cual como lo decía Miguel previamente. Yeah. Entonces Scrum tiene unas reuniones que se llaman stand-up meetings, que son de 15 minutos diarias. ¿Para qué? Para que tú puedas decir... O sea, es delimitar ciertas cosas dentro del desarrollo. Sí, tú dices con tus equipos, ¿cómo te fue con las actividades de ayer? Bien. ¿Cómo tienes todos los recursos para las actividades de hoy? Excelente, empecemos a trabajar. Y si hay que hacer alguna corrección, corriges lo que tienes que corregir de la forma rápida. Entonces tú puedes utilizar Scrum y puedes venir y decir, no voy a utilizar toda la metodología, pero sí voy a utilizar las stand-up meetings de Scrum. Luego tienes Kanban, que Kanban técnicamente, la sombría inicia lo Lean, luego está la metodología Kanban, y luego viene Scrum, viene XP Programming y vienen otras, viene Crystal y vienen otras varias. Pero en el caso de Kanban, para mí, o sea, si hoy tú quisieras iniciar en la administración del proyecto, de gestionar tus tareas de forma más eficaz, el tablero Kanban es por excelencia lo mejor que tú puedes hacer para empezar a administrar. Genial. Entonces, si en materia de agilismo es ahí donde podríamos empezar. ¿Y Kanban qué es? Pues técnicamente es entender qué tienes que hacer, qué estás haciendo ya y qué vas a lograr. Y poder mover esas actividades hasta llegar ahí. Y al final esto lo puedo aplicar en el desarrollo de un proyecto en cualquier industria o hacia cualquier área donde yo me pueda mover. Totalmente, el agilismo es libre No de es que tú lo puedas propio utilizar. de un tipo de proyecto tecnológico, por ejemplo. No. Ahora bien, les cuento que tenemos 6 ediciones completas de la certificación internacional en gestión de proyectos. Poco más de 200 personas de más de 8 países han participado en este programa de formación. Iniciamos una 7ª edición ya en un par de semanas. Pero desde su perspectiva, ustedes están con estos alumnos en algún momento de este proceso de 6 meses. ¿Cuál han visto ustedes que es esa principal transformación de estos profesionales? Porque es increíble, ¿no? Porque llega, por ejemplo, un doctor, llega un ingeniero, un arquitecto, un administrador, pero ¿cuál han visto ustedes que es esa principal cambio o transformación que tienen ellos a nivel profesional durante este proceso? O sea, ¿cómo entran, cómo salen? ¿Cuál ha sido ese principal cambio que has notado, Miguel? Te lo podría resumir en algo, es el orden y la planificación. ¿Por qué? Porque, como mencionabas, llegan a veces doctores, llegan arquitectos, tenemos mercadólogos, tenemos administradores, tenemos estudiantes. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, yo lo trabajo mucho de forma empírica. Y ahí uno empieza a ver cómo anotar un elemento, cómo en el celular tienen otras cosas. Entonces ellos empiezan a organizarse y empiezan a determinar que sí, o sea, llevar un proyecto tampoco es venir y construir una nueva ciudad del futuro, no. Sino que un proyecto puede ser mi nueva clínica, un proyecto puede ser mi nuevo envase. Entonces ellos empiezan a ver la importancia de tener esa planificación y empiezan a ordenarse. En mi caso, yo con ellos trabajo el curso, el módulo de investigación de mercados. Entonces, lo mismo, empezamos a determinar cómo debemos de realizar un estudio para poder identificar primero las oportunidades de un proyecto, pero también cómo llevar ese control y ese seguimiento. ¿Qué pasaría si de repente llevamos ya a cabo un proyecto que lleva varios meses? ¿Cómo podemos medir el clima organizacional? ¿Cómo podemos medir los avances? ¿Cómo podemos predecir algún tipo de situación que pueda llegar a pasar? Entonces empezamos a ordenar muchas de las ideas y mucho de esa iniciativa que ellos tienen. Okay, y esta organización es que definitivamente ocupa un porcentaje importante en el éxito de un proyecto, la organización que se tenga de los recursos. Es que al final, bueno, tú lo decías, la administración de empresas también ha evolucionado y hoy la administración de proyectos es una administración de empresas moderna, aprovechando el uso de la tecnología, de metodologías que no teníamos hace 30 o 40 años. Entonces es algo del tiempo y el otro día lo hablábamos también, como antes, por ejemplo, lanzar al mercado un nuevo producto o lanzar al mercado una nueva marca nos podría llevar fácilmente años. O sea, procesos en donde hasta que no estuviera el último elemento perfecto no lo lanzábamos
y no había problema porque el mercado en 2 años no evolucionaba tanto. Hoy es esa mentalidad startup donde entre más rápido lo pueda lanzar, pueda validar mi idea, pueda salir, probar qué dice la gente, pues es mucho mejor porque me da más chance todavía de actuar en caso tal de que esto no funcione. Mónica, tú has estado con ellos generalmente en el primer módulo, incluso en el último módulo. ¿Cuál ha sido esa transformación o ese cambio de paradigma más importante que has notado en los participantes? Pues a mí lo que yo te diría es que el mayor cambio es cuando entienden que hacer un proyecto no es hacer un diagrama de Gantt. Totalmente. ¿No? O sea, porque todo el mundo quiere iniciar el proyecto y quiere abrir un diagrama de Gantt, poner actividades, poner periodicidad de tiempo y listo. Que en defensa de todos, muchas veces, a nivel incluso profesional, pues muchas veces eso era todo lo que aprendíamos de proyectos. ¿Estás de acuerdo? Hace 15 o 20 años en la universidad lo que aprendíamos de proyectos era un diagrama de Gantt, una línea de tiempo, asigna recursos y estuvo tu proyecto, ¿no? Sí, el detalle o lo peor de todo es que el diagrama de Gantt lo hacía el administrador del proyecto y nunca se lo enseñaba al equipo. Entonces, Total. primero aprendimos algo que era importante, pero sin entender el por qué era importante y cómo llegábamos ahí. En la administración, o sea, en el primer curso empezamos a descubrir que debería existir un diagrama de trabajo específicamente que se llama las EDT, en donde desglosas el trabajo por horas, entendiendo Claro. que esas horas son imprescindibles, que no puedes hacer que cada una de las personas que va a hacer un entregable tenga horas de más, que tienes que categorizar el tipo de trabajo, que partiendo de eso y conociendo los detalles, edificas los recursos y partiendo de esos recursos ya puedes hacer un presupuesto. El detalle es que hasta que no empieces a entender eso, no te cambia el chip y te das cuenta que al fin y al cabo el diagrama de Gantt salió de un PERT previo, de un desglose de trabajo, de muchas cosas más, y que el diagrama solo es una herramienta de comunicación De muchas para otras que poder vuelvas a manejar. gestionar el equipo, para poder gestionar las tareas y lo que tiene que hacer el equipo. Y que aún más en el agilismo ni siquiera llegas a evolucionar y decir hay que hacer un diagrama, no, ya no hago específicamente el diagrama de Gantt, hago otros recursos y entendiendo eso. Entonces cuando ya se empieza a cambiar el chip desde ahí, cuando eres más consciente de qué es un líder de proyectos, hacemos el ejercicio en donde el líder de proyectos empieza a hacer su diagrama, su EDT o de su desglosa su trabajo, y una de las cosas que más corregimos es que el líder se empieza a poner tareas, ¿no? Yo también voy a hacer tal y tal cosa y voy a investigar tal y tal otra y voy a hacer y tal otra. Está operando Y entonces a yo qué le horas digo, va a liderar. ¿a qué horas lo haces? Tú no tienes que tener tareas, o sea, tus tareas es facilitarle el recurso, coordinar las reuniones, hacer que las cosas se ejecuten para que los demás Que ya puedan es suficiente desarrollar. trabajo, además. Claro, o empiezan a hacer una actividad de tareas en donde hay 2 tareas para cada una de las personas y hacemos proyectos de 8 días. Y cuando ellos identifican que en 8 días lograron hacer una propuesta, una iniciativa, un ABC, dicen, pues si yo esto lo hiciera todas las semanas, probablemente podría desarrollar? ¿cuántos resultados daría? Porque una de las cosas más maravillosas de entender, y sobre todo enfocado de ya entender la nueva metodología también del agilismo de proyectos, es que tú no tienes que finalizar un proyecto de aquí a 6 meses, sino que tú finalices el proyecto cada mes con un entregable que ya sea funcional para las personas, aún en la construcción, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de un montón de situaciones Claro, que en yo la debería construcción aprender. vienes y le dices, si va a ser un complejo residencial, pues primero haz que la pérgola ya esté lista para que la gente Claro. pueda venir y hacer. Haz que el área urbana esté completa lista Paso para a paso. que pueda trabajar, ¿no? Y lo hemos visto, Ujú. lo que pasa es que lo empezamos a percibir de forma intuitiva, ¿no? Claro. O en un residencial cuando hay 30 casas, pero ya 10 ya están completamente listas, funcionando todos sus recursos, gestionando todo. ¿Por qué? Es porque hubo una buena administración del proyecto y mientras ya hay buena actividad de rentabilidad, el proyecto sigue su función. Entonces, cuando se hace ese cambio de chip, se hace la diferencia. Miguel, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito ya, más allá de la administración y la gestión de proyectos, cuéntanos un poquito como catedrático, ¿cuál ha sido tu experiencia en estas aulas internacionales de NBS durante estas ediciones? Ya 6 ediciones, ya son más de casi 4 años trabajando con estos programas de proyectos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, hemos tenido grandes estudiantes, Ujú. grandes profesionales y
algo interesante es que hemos tenido personas de diferentes países, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Colombia, Guatemala, y vamos enriqueciendo también con nuestras culturas, con lo que hemos visto, lo que hemos trabajado en las diferentes industrias. Y algo con lo que a mí me gusta iniciar mucho cuando inicio las sesiones es, como tú lo mencionabas, hacer conciencia al administrador de proyectos. ¿Por qué? Porque le decía, imagínate que venga ahorita tu líder, te manda un mensaje y te diga, mira, no puedes ir a cenar con tu esposa o no puedes ir a ver a tus hijos porque tenemos que terminar este proyecto que planifiqué mal. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir. No vas a sentirte involucrado. Pues eso pasa cuando tenemos una mala gestión. Entonces vamos a hacer que la gente llegue más tiempo, que la gente esté malhumorada, que haya malas comunicaciones y que todo eso se convierta en un gran desastre. Entonces, a lo largo de las diferentes sesiones o de las diferentes promociones, podría decir que han salido acá, hemos visto esa evolución desde el día 1 hasta el último día de cómo ven la importancia de una administración, cómo lo pueden ir implementando en sus áreas de trabajo, en las industrias que elaboran, y lo bonito es ese networking que puede hacerse también, ese conocimiento entre todos, se hacen negocios entre ellos. Mira, yo tengo una constructora, fíjate que yo vendo material, es que fíjate que yo hago planos, yo ayudo con licencias. Entonces se va generando también un grupo no solamente de aprendizaje, sino un grupo de apoyo para los trabajos que uno tiene. Miguel, Mónica, y es un aula como estas son un X número de personas, pero todas con algo en común, y es justamente el área del desarrollo de proyectos y el aprendizaje. Muchas veces ellos cuando llegan el primer día no lo notan, pero empieza a avanzar y están 6 meses juntos con estas personas. Ya conocemos casos de alumnos, viajan a los 3 meses, 4 meses, están viajando a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica, a Colombia, donde también hay alumnos, para hacer negocios con sus compañeros, y eso es un valor tremendo. Ahora, la comparación que hacen ellos también dentro de la gestión de proyectos, de mira cómo están haciendo esto allá en Colombia, cómo están haciendo esto en México, que hemos tenido alumnos. Ahora, para esta nueva edición, inicia la segunda semana de junio. Ya tenemos alumnos esperando solamente el inicio de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Están ahí listos esperando, pero esa experiencia es tremenda. Ahora, Mónica, tu experiencia ya a nivel personal, ¿no? Cuando compartes con estos equipos, cuando descubres estos retos que ellos tienen también, ¿cuál ha sido? Compártenos un poquito tu experiencia personal con ellos. Algo que me gusta entender de los equipos es que creen no tener algo en común, ¿verdad? Creen no tener algo en común. Ajá. Y terminan teniendo todo en común. Ajá. Es decir, tienen los mismos problemas, identifican que no han utilizado las herramientas tecnológicas lo suficiente, identifican que en un equipo de proyectos es tan importante el que sabe de mercadeo como el que sabe de ventas, como el que sabe del área financiera, como el que sabe del proyecto como tal. Entonces, lo más bonito es cuando técnicamente ellos empiezan a trabajar como equipo de proyectos sin conocerse plenamente, independientemente de estar en Colombia, en El Salvador o en Guatemala, y entonces identifican que como equipo deben de establecer y aprovechar lo mejor que puedan el talento del otro. Uno para hacer hasta el impacto visual del proyecto, uno para la experiencia que tiene que hacer, otro desde el contexto en el que esté. Entonces, una de las experiencias más enriquecedoras es esa, porque es lo que van a hacer en en cualquier área en donde estén. Es decir, un equipo de proyectos no puede ser, por ejemplo, 7 desarrolladores haciendo un proyecto. No nos puede pasar eso. Justamente necesitamos... Un equipo de proyecto necesita alguien que sepa de costos, alguien que sepa del talento, alguien que sepa de la materia de desarrollo de programación y sitios web, por ejemplo, si es un proyecto tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacen ese hincapié y rompen los paradigmas de decir, me estoy comunicando con mi compañero de Colombia, quedo evidenciada todas mis meetings en Zoom porque las grabé, tengo aquí la herramienta ya con la plantilla para poder ejecutar el proyecto, aproveché tal y tal cosa para hacerlo, dicen, o sea, esto es lo que yo puedo hacer de forma diaria, no necesito, esto no es eventual, ¿no? La administración de proyectos hace proyectos temporales, pero sí puede ser una actividad recurrente dentro de la empresa.
Próximo martes 7 de junio damos inicio a la 7ª edición de la Certificación Internacional en Gestión de Proyectos. Días martes, durante 6 meses estaremos de nuevo con un equipo internacional. Les agradecemos muchísimo, Miguel, te agradecemos mucho tu participación, no solo en este podcast, haber aceptado la invitación, sino como catedrático de la certificación. Y por favor, tu invitación para todos los que nos ven, nos escuchan en cada uno de estos países para esta nueva edición de la certificación. Bueno, pues acá invitándolos a que puedan integrarse a este equipo. La verdad es una certificación donde se aprende mucho, pero se pone bastante en práctica todo. Y veíamos, a veces hacemos las cosas de una forma muy empírica y es momento de poder utilizar al máximo la tecnología, Claro. utilizar todas estas herramientas, todas estas habilidades. ¿Por qué? Porque es cierto, puede ser de que de forma empírica estamos llegando a las metas, pero ¿qué tan eficientes podríamos llegar a ser si empezamos ya a utilizar esas herramientas? ¿Cómo podríamos ser más eficientes Totalmente. con el recurso humano, con la tecnología, con el equipo, con el dinero de una empresa? Entonces, la invitación es para que ustedes puedan unirse a esta certificación, puedan aprender y puedan sobre todo pues poner en práctica todo lo que vamos a ir viendo en estos 6 meses y sobre todo pues compartiendo con personas de diferentes países donde vamos a ir conociendo pues cómo es que en Colombia, cómo es que en El Salvador, cómo es que en Guatemala también se administra y se gestionan los proyectos que al final se administran de la misma manera, pero también hay que ver cómo a veces la misma cultura, cómo a Hace veces las todo mismas diferente, situaciones ajá. pueden cambiar los rumbos. Entonces va a ser una certificación que yo siempre he dicho alegre porque aprendemos, nos divertimos, practicamos y sobre todo pues ponemos después en práctica todo ello en nuestros lugares de trabajo. Excelente, Miguel, muchas gracias. Arquitecta Mónica, por favor, primero agradecer, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá y por supuesto pues sus palabras para todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio de NBS Business and Management. No hay mejor, en este momento no hay mejor certificación que entender cómo administrar un proyecto. Te va a dar una ventaja competitiva, te genera competencia, te va a ayudar a actualizarte de manera tecnológica, te ayuda a hacer networking, pero principalmente a poder generar cualquier nueva iniciativa de mejora, de innovación, de procesos, de renovación de lo que tú quieras en tu empresa. Entonces, te pones sobre otro panorama, te va a ayudar a ampliar tu espectro profesional y de trabajo, y sobre todo el hecho que sea internacional, tal como lo dice Miguel, nos enriquece para saber que podemos estar a la altura de cualquier profesional desde cualquier ámbito y en cualquier parte del mundo. Y algo que les digo sobre todo en esto es no alejemos nuestro proceso de que si yo estoy o soy competente en algo, el día de mañana pueda estar en iniciativas internacionales, aplicar en herramientas como Workana y otras más, en donde uno de los perfiles que más se utilizan es Project Manager. Así que desde ese punto te invito a que seas parte de esta certificación y a que disfrutes de la actualización y de entender que los proyectos son extraordinarios, nos permiten crecer y desarrollar iniciativas geniales en la empresa. Muchísimas gracias y a todos ustedes por su